Hola, hola, sí, ¿me escuchan? Sí, Perfecto, bien, porque estaba con dificultades recién. Bueno, deberíamos ser el doble, pero somos menos, así que vamos a comenzar esto para que no se haga más largo. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Somos 9. Bueno, primer término, les quiero, a ver, entra un compañero más. Hola. Bueno, en primer término les quiero pedir disculpas por no haber podido estar presente el jueves de la semana pasada. Les pido por favor que me disculpen. En segundo término me presento, me llamo Oscar Jiménez Peña, soy docente de la cátedra de Abal Medina desde hace más o menos unos 18 años y siempre he dado clase en la sede del CBC de Montes de Oca. Como ustedes saben, seguimos con la modalidad virtual, que yo a esta altura creo que ya no es la mejor, que es mejor estar en forma presencial, porque la sede nuestra dejó de alquilársela el dueño a la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Buenos Aires decidió eh, construir una sede nueva que va a estar al frente de la sede del CBC en la que ustedes tendrían que haber ido ahí en las inmediaciones de Suárez y Monte de Oca. Y se dice que vamos a tener sede nueva el año que viene. Está bastante avanzada la obra según lo que tengo entendido. Así que para los que viven en la zona va a haber una sede ahí cerca de lo que es ese lugar que se llama Easy, que es el lugar de venta de cosas de construcción, que está ahí en Barraca, para los que conozcan la zona, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, quería hablar de algunas cuestiones relativas a la cursada. Ustedes van a trabajar conmigo los días jueves. Vamos a trabajar por Zoom. Yo les voy a enviar el día anterior o 2 días antes las coordenadas para entrar por Zoom y vamos a tener la clase como la estamos pensando, como estamos tratando de comenzar en el día de hoy. Este, Quería hablarle de algunas cuestiones vinculadas a la materia, a los parciales, a cómo nos vamos a organizar para que ustedes lo tengan presente. Yo preferiría, si es posible, comenzar más o menos a las 9:05, a más tardar, para cortar 11:20, más o menos, para cortar antes, ¿no? Pero esa es la idea que yo tengo y espero que podamos todos engancharnos y comenzar la clase y estar en el Zoom entre las 9 y las 9:05 para no perder tiempo. Esa es la idea que yo tengo. Eh, Hola, María Laura, la estoy escuchando. Devuelto a su país, está acusado de corrupción, principalmente por el caso. Hola, hola, María Laura. Hay un sonido suyo que... Ah, ya lo ha silenciado. Perfecto. Gracias. Sonido de fondo había, que no, por lo menos yo lo escuchaba, no sé si el resto lo escuchaba. Este, Quiero hablar con ustedes de algunos detalles de la cursada. En primer término, recordarles que tenemos dos parciales. Ya tenemos la fecha de los parciales, no sé si ustedes la tienen, si quieren anótenla. Primer parcial, lunes 22 de mayo. ¿Mm? Tengan presente esta fecha, chicos. Parece que falta mucho, pero cuando nos demos cuenta vamos a estar muy cerca. Lunes 22 de mayo, parcial. Allá vamos a hablar sobre el parcial. Segundo parcial, jueves 6 de julio. Recuperatorio, jueves 13 de julio. Ese es el esquema de parciales. Pueden recuperar un parcial. No sé cuántos de ustedes ya han cursado materias en el CBC, no sé cuántos comienzan ahora, no sé cuántos son recursantes, eso es una cuestión que hablaremos en un ratito, pero yo les digo para que sepan que tenemos dos parciales, un recuperatorio. El recuperatorio normalmente
es un recuperatorio oral y eh, los parciales suelen ser escritos. El final, si van a final, siempre el final es oral. Siempre el final es oral. Y es muy común que en el final venga el titular de cátedra. Por eso yo les voy a marcar algunos tips de alguna manera para que ustedes sepan cómo moverse eventualmente cuando si el titular llega y participa del examen, ¿no? Así que para que lo sepan ustedes que no es lo mismo que han cursado conmigo y no hemos visto durante 10, 12, 15 jueves que estar ante el jefe, llamémoslo de alguna manera. Bueno, con respecto al tema de la cursada, para aprobar la materia tienen que obtener mínimo 13 puntos entre los dos exámenes sin aplazo, porque no vale un 13 construido con un 3 y un 10. El que aplaza un examen va a recuperatorio. Solo se le toma recuperatorio a los estudiantes que aplazan la materia, no a los que faltan al parcial. Solo a los que aplazan uno de los parciales. Excepcionalmente podemos tomar de parcial recuperatorio al alumno que faltó al examen parcial, si trae un certificado médico de hospital público. Certificado médico de hospital público que diga está enfermo, lo operaron, tuvo una dificultad. Eso, por supuesto, se contempla, pero tiene que ser de hospital público. No puede ser un certificado médico cualquiera que diga me pusieron un implante, me cambiaron. No, tiene que ser público. Digo para que sepan ustedes cómo nos vamos a mover y para que lo tengan claro. El primer parcial lo va a tomar, los dos parciales son presenciales. La cursada es virtual, como estamos ahora, pero el parcial es presencial. Normalmente lo tomamos en alguna de las siguientes dos sedes. Les digo porque hay que tomar previsiones, sobre todo si ustedes se han inscrito porque viven en las cercanías o les conviene geográficamente la sede del CBC de Barraca, que es esta, digamos, virtual, pero sede al fin. Normalmente tomamos los exámenes o en la sede del CBC de Avellaneda o en la sede del CBC de Agronomía, que queda en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, que para aquellos que viven en la zona sur, yo les digo desde ya, es incómoda. Es incómoda y es un viaje largo el llegar no sé, Berazategui al corazón de Buenos Aires, que es la sede de agronomía, que es bastante compleja, en el sentido de que queda muy atrás mano para llegar. Así que yo quiero que lo tengan presente a esto como detalle, por si yo les digo, chicos, por supuesto les voy a avisar con anticipación, apenas me digan a mí a qué hora es, qué aula es y dónde es, les voy a avisar para que ustedes tomen las previsiones, sobre todo los que viven, los que han elegido una sede porque les queda cerca y resulta que lo mandan a tomar examen a cualquier lado. Pero bueno, como no tenemos sede, estamos de prestado y ese prestado es lo que nos pueden prestar. Insisto, mi experiencia de los últimos 3 años es o Avellaneda o la sede de agronomía. Los lunes van a tener clases con Juan Pablo, ya han tenido clases con él. Los jueves van a tener clases conmigo. Los dos damos temas diferentes, pero complementarios. Normalmente y hasta ahora en el acuerdo que tenemos de reparto de los temas, yo voy a dar los 3 temas del libro de Abal Medina, voy a dar la unidad 2, la unidad 4 y la unidad 6, y Juan Pablo va a dar la 1, la 5 y la 3. El primer parcial, que es el día lunes 20. Disculpe, Sí, Oscar, sí, ¿podría repetir Noelia. la unidad que va a dar? Yo voy a dar la 2, la 4 y la 6. Y Juan Gracias. Pablo va a dar la 1, la 3 y la 5. Yo doy las pares y él da las impares, para que sea más fácil. Del libro de Abal Medina,
que es el texto básico, el texto madre. O sea, si yo tuviera que decirle qué tiene que estudiar así a las apuradas, le digo, estudia Valmedina y tengo una constitución a mano porque la va a ayudar. Suficiente. Ahora, hay textos obligatorios que generalmente son los textos que está dando Juan Pablo, que tiene que ver con los pensadores. Rousseau, Montesquieu, Rousseau, Marx, eh, creo que da Platón y Aristóteles. Los temas que él da, hay un material extra que ustedes lo están viendo, ya que se sube a las redes y que se puede bajar de ahí. Y yo les digo, los tres temas, los tres temas que yo voy a dar corresponden a tres capítulos del libro de Abal Medina, el Manual de Ciencia Política. ¿Sí, Noelia? Es así. Y yo les pido a ustedes, por los temas que doy, porque creo que vale la pena, que los ayuda, sobre todo a aquellos que van a ser abogados o cientistas políticos, que tengan a mano una constitución. Porque a mi juicio se tienen que familiarizar y termina siendo un instrumento importante, valioso. No van a perder el tiempo y en algunas cuestiones es muy puntual y no podemos sacar los pies del plato, no podemos obviar no leer un artículo de la Constitución. Por ejemplo, cuando vemos sistemas electorales, cómo se elige el presidente, eso lo dice la Constitución, no lo digo, no es un invento mío. Hay 5 artículos que dice se elige así, 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 tremendamente preciso. Entonces, vale la pena que tengan la Constitución o tengan una fotocopia a mano porque los va a ayudar en todo sentido, tanto para estudiar como para rendir. No por, para que lo tengan presente. Yo voy a dedicarme esta clase y las 3 clases que siguen, que me corresponden a mí del jueves antes del parcial, porque un día no voy a dar clase porque me voy a Salta, por un tema de trabajo me tengo que ir a Salta, yo les voy a avisar que jueves no voy a estar. Yo voy a dar 4 clases, las 4 clases voy a dar de Estado. Entonces, el primer parcial, la parte que me corresponde a mí, va a ser exclusivamente la unidad 2 del texto de Abal Medina. Eso es el único tema mío. Pablo tiene otros temas y nosotros estructuramos el parcial en 4 preguntas. 2 preguntas va a hacer Pablo y 2 preguntas voy a hacer yo. Las 2 preguntas que yo voy a hacer en el primer parcial son preguntas de la unidad 2 del texto de Abal Medina, que se llama El Estado. Quiero comentarles, porque creo que vale la pena que lo tengan presente, que ese texto de Abal Medina, que va a ser la única base sobre la que yo voy a dar la clase para el parcial del día 22, tiene 34 carillas, solo 34 carillas. Entonces es importante que ustedes piensen que si de acá al día del examen faltan 32 días, con que estudien una carilla por día está bien, no es mucho. Entonces espero que les vaya muy bien, porque en realidad yo no tan solo voy a explicar durante 4 clases este tema de Estado, sino que el texto es relativamente corto. Es corto y es profundo. Y además hay un plus que vale la pena que yo lo señale en esta oportunidad, que es que Abal Medina escribe bien. Escribe y se le entiende lo que escribe. No escribe arrevesado, no escribe difícil. Es un buen escritor, escribe como si fuera un periodista, con mucha agilidad, y eso ayuda mucho a estudiar, mucho. Ustedes saben que hay autores que escriben maravillosamente bien, pero son complicados para estudiarlo, hay que meterse de una manera. Abal Medina es como si uno estuviera leyendo el diario, un lenguaje ágil, moderno, que no se detiene en detalles y que va al fondo de la cuestión. Es profundo y al mismo tiempo es simple, así que ténganlo presente, porque esto es un plus que no tienen todas las personas que estudian, que escriben. Entonces, dicho esto, 2 preguntas va a hacer Juan Pablo, no sé, digamos, de los temas que él dio, y yo voy a hacer 2 preguntas. Y tienen que saber cómo son mis preguntas, porque yo quiero que ustedes sepan. Lo primero que tienen que saber es que yo no pregunto conceptos de memoria, ni definiciones de memoria. Yo no le voy a preguntar qué es el Estado para Weber, ni qué es el Estado para fulanito, ni qué es el Estado para Abal Medina. Yo no quiero ninguna definición de memoria. Yo quiero conceptos, yo quiero abstracción, yo quiero pensamiento propio, yo quiero conclusiones.
de ustedes. No me interesa. Si ustedes conocen el tema, lo van a saber explicar. Entonces yo no necesito, no preciso de ustedes definiciones de memoria, dichas de punta a punta para el Estado, para Max Weber. No quiero, eso no me interesa. No es mi forma de entender cómo uno se educa, menos en una actividad como la nuestra, donde vamos a ver temas vinculados a la política, al Estado, a las elecciones, que tienen millones, sin exagerar, de interpretaciones. Imagínense cuántas definiciones hay de Estado desde los hombres más inteligentes y profundos del mundo hasta la cosa más simple que cree y dice el Estado es tal cosa. Yo no voy a decirles esta es mi definición, nada. Ustedes construirán su concepción, su idea, le buscarán la vuelta, pero yo no, o pueden enamorarse de alguna de las definiciones que lean. Dice, ah, esta es la que yo adhiero, pero esto no significa que yo la pida obligatoriamente. Ahora, ¿qué es lo que yo, cómo y qué es lo que yo pretendo en el parcial? Yo voy a hacer dos preguntas y las dos preguntas van a ser de comparación. Yo les voy a pedir a ustedes en la pregunta del examen que comparen dos temas y que me digan, una vez que han comparado estos dos temas, qué diferencias hay y qué similitudes hay. Esto es lo único que quiero. Partiendo de la base que si ustedes conocen el tema, pueden compararlo. No necesito que me den la definición de algo. Si yo les digo a ustedes, por ejemplo, ahora que me comparen la etapa del Estado absolutista con la etapa del Estado liberal, yo lo que pretendo es que ustedes me digan, se parecen en esto y me digan tres conceptos o tres palabras, y se diferencian en esto y me digan tres palabras o cuatro. No quiero más. Pueden hacer un cuadrito con 6 palabras. ¿Por qué? Porque si ustedes son capaces de hacer esa abstracción y decir se parecen en esto y se diferencian en esto, es porque conocen qué es el Estado liberal y qué es el Estado absolutista. Entonces yo no le estoy preguntando qué es el Estado absolutista o qué es el Estado liberal, ¿no? Yo parto de la base que ustedes ya saben de qué es, porque lo hemos visto, porque lo he estudiado, porque lo han leído en Naval Medina, y entonces lo que yo pueda decirles es, lo que yo quiero es que ustedes lo miren y abstraigan y digan, bueno, en esto se parecen, en esto se diferencian. Yo, esto es la esencia de mi pregunta. Yo les puedo preguntar qué diferencia hay entre Estado, gobierno y nación. ¿Y qué similitudes? Cuando avancemos un poco en el desarrollo de la materia, vamos a ver que son conceptos primos hermanos, pero no son lo mismo. Que mi mamá diga el gobierno y el Estado y asimile los términos, está bien, pero ustedes que seguramente van a ser estudiantes de derecho o que quieren ser abogados o cientistas políticos, tienen que saber que la diferencia entre Estado y gobierno es abismal, más allá de que sean primos hermanos, porque son conceptos que hacen casi a una misma cuestión. Y lo mismo con el concepto de nación, no es lo mismo. Entonces, esto es lo que yo pretendo, que ustedes tengan conozcan un concepto y sean capaces de comparar, es decir, ¿en qué se parece el Estado y el gobierno? ¿Y en qué no se parecen? ¿En qué se diferencian? Sería la palabra exacta. Bueno, dos palabras, tres palabras. Yo vuelvo a insistirle, un cuadrito. No tienen que explicar. Ahora, para rendir bien, mi experiencia, yo soy docente desde el año 96, chicos. Mi experiencia es que el principal factor de fracaso de los estudiantes en los exámenes orales es que no leen la pregunta que se les hace. El primero, el factor número uno, ¿eh? el, el factor número uno es ese. No le dan importancia a la consigna. Por favor, el señor que está con sonido de fondo, GW, por favor, que le busque que trate de silenciar el sonido porque tiene un sonido de fondo.
Bueno, volvemos sobre el tema. Eh, Leer la pregunta, leer la consigna, saber qué es lo que yo les estoy preguntando es el 50% del examen. Normalmente se detienen 2 segundos, la leen por arriba, dicen ya la sé y empiezan a escribir. Y cuando yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre el Estado absolutista y el Estado liberal? ¿Cómo? Por favor, necesito que lo silencien al sonido de fondo. Acá me figura como HG, el señor Huawei, GW. Es el que me aparece en mi pantalla como el que produce el sonido. Bueno, normalmente cuando yo les pregunto qué diferencia hay entre el Estado absolutista y el Estado liberal, empiezan diciéndome el Estado absolutista es, y empiezan a contarme cómo es el Estado absolutista. Yo no les pregunté eso. Nunca les pregunté qué es el Estado liberal. Yo les pregunté cuál es la diferencia que hay. Entonces, todo el desarrollo del examen es contarme cómo es el Estado liberal. Por ahí lo dicen perfecto. Pero yo no les pregunté eso. Entonces, ¿cómo voy a calificar una respuesta que no es la respuesta a la pregunta que yo hice? Si yo les pregunto por A, ¿por qué me contestan por B? Aunque me digan que la B es hermosa, una B divina, fluorescente, en letras góticas, no me dice nada esa letra a mí, porque yo no le pregunté por la B. Yo miro la B y digo, qué linda B. Ah, bueno, pero yo pregunté por A. Por eso les insisto, y disculpen que hable como señor grande, con experiencia, siendo ustedes jóvenes. Chicos, hay que leer la pregunta porque esa es la clave del negocio. Cuando yo analizo mis alumnos y mis exámenes, y doy clase prácticamente todos los días, tengo muchos alumnos y doy clase desde el año 96. Y lo que pasa es que siempre no leyeron la pregunta, se atolondraron, se emocionaron, estaban estresados o estaban, no sé, ya la sé, y empiezan a escribir y ¡pum! Se pegan un palo, del que no vuelve. Este es el tema, el fondo de la cuestión está acá. Entonces yo les insisto a ustedes para que esto no cometan este error. Y se lo voy a decir el día anterior del examen y el día que nos encontremos en la sede que nos toque rendir, les daremos las cosas para que ustedes se manejen de esta manera. Entonces, yo les insisto, primero, tienen que saber cómo pregunto. ¿Qué pretendo? Yo pretendo de ustedes especialmente reflexión. No me interesan las cosas que saben de memoria hoy, porque todo lo que va a suceder el día de mañana está en la reflexión, en la capacidad de abstracción. Ustedes van a comparar cosas. Cualquiera sea la profesión que quieran tener el día de mañana, cuyo camino comienza estos días, está en comparar. Si van a ser abogados, comparan leyes, comparan fallos, comparan artículos de juristas, casos. Bueno, con ¿qué conviene? Bueno, esa comparación la vamos a empezar desde el primer día de clase. Si van a ser cientistas políticos, ni les digo, todo tiene que ver con la comparación porque estoy midiendo cosas. Si van a ser trabajadores sociales, ¿qué es seleccionar personal, sino analizar currículum y decir este es bueno, este es malo, en esto se parece, en esto no se parece? Ese proceso lo empezamos ahora. Sociología lo mismo, la comparación de las sociedades. Antropología, bueno, todo para todos es la tarea, la reflexión, la comparación es esencial. Así que esto lo vamos a tener presente para ver si es posible que lo llevemos adelante de la mejor manera posible. ¿Alguna duda sobre esta cuestión, sobre estos comentarios? ¿Mm? Bueno, escúchenme, me dicen qué van a estudiar para que yo me ubique. Quiero saber cuántos potenciales abogados, cientistas políticos, trabajadores sociales, antropólogos tengo conmigo. A ver, díganme, por favor.
Aunque sea, si no quieren hablar, escriban. Ya a esta altura, con tal de que tengamos algún tipo de vinculación. ¿Eh? Usted, Noelia, que habló, dígame, ¿qué quiere ser? Sebastián dice abogado. No la escucho, no, cambie, ponga el audio. Ahí se escucha, ¿no? Ahora la escucho. Ay, perdón, es que estoy con el teléfono y mucho no lo entendía esto. No, yo quiero seguir derecho. Ah, todos quieren ser abogados. Acá está. No sé Verónica, si todos, abogada. no sé si ¿Cómo? todos, no sé si todos, en mi caso quiero No, pero estoy viendo, poder mire, estudiar. tengo cuatro respuestas, las cuatro son abogado, abogado, Ah, abogado, abogado. bien. Usted, Juan Grenoli, que lo veo También, por también, abogacía, sí. para derecho, me alegro, me alegro. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 24. Esta es mi segunda carrera. Ajá, ¿qué hace? ¿Qué ha hecho? Soy criminalista. Estudié en la Ah, Metropolitana, en la metropolitana. Ah, qué sí. interesante. Usted es la tercera persona que este año me dice lo mismo. Ayer daba clase en La Matanza, y no sé, vino el titular. Entonces el titular interrogó a algunos alumnos y una chica le dijo que era egresada del Instituto de Criminalística de la Policía Federal, Bueno, no de la metropolitana. Y el domingo estuve en un cumpleaños, llamémosle, porque yo no estaba invitado, de alguien que cumplía 25 años, estaba la novia, Belén, y nos pusimos a charlar, quedamos ahí enganchados en la conversación, y estaba en el último año de criminalística de la Policía Federal. De golpe, tres criminalísticas, dije, bueno, no sé, será el boom el boom de los detectives, será, decía yo. y el país lo pide igual. Sí, mire usted, yo no lo tenía esto, pero además es un gran complemento ser abogado y criminalista, es una Sí, cosa, claro, claro, es una... fue la idea del secundario. Ah, bueno, está bien, eso es interesante. Sí, sí. Bueno, a mí, yo soy un gran defensor de la carrera de Derecho, ¿no? Yo soy abogado, pero no ejerzo como abogado, no trabajo como el abogado común de tribunales, nada. Me dedico casi full time a la docencia, a todo lo que tiene que ver con el tema de educación. Y, pero defiendo mucho la carrera de Derecho porque tiene una ventaja por sobre otras, que es que tiene, acá está, Enzo Carrizo, Relaciones Laborales, bueno, uno que salió del molde. Yo defiendo mucho la carrera de Derecho porque los abogados tienen la ventaja de tener dos cosas que no tienen otros. Primero, tienen un poder del Estado reservado para ellos. La clásica división de poderes que uno dice legislativo, ejecutivo y judicial implica que el poder judicial es solo para los abogados. ¿Mm? Alguien puede ser extraordinariamente capaz, pero para poder estar en el Poder Judicial, ser juez, fiscal, tiene que ser abogado. Eso lo dice la Constitución, artículo 111. Entonces, tienen un poder reservado, tenemos un poder reservado para nosotros. Alguien puede ser brillante, no sé, qué sé yo, Favaloro, no sé, el que sea, pero no puede ser juez, porque tiene que ser abogado. Entonces, esto no es un tema menor. Y la segunda cuestión que tiene la carrera es que su competencia, es decir, las cosas que puede hacer una vez que yo tengo el título en la mano, son mucho más que cualquier otra profesión. El médico solo es médico. El ingeniero solo es ingeniero. Hace muchas cosas, pero está limitado a un carril, a un andarivel. Ahora, el abogado, por la formación que tiene la carrera, por la amplitud de la generosa ley de competencias que tiene, puede ser cualquier cosa. Pues yo soy docente, por ejemplo, de ciencias políticas, pero no soy cientista político. Profesor de historia, doy historia en dos universidades, tampoco necesito ser... Me validan a mí ser profesor de historia sin ser profesor de historia por ser abogado, de amplitud. ¿Me explico? El tema. La política, 70% de los políticos son abogados, tienen título de abogado, están vinculados al derecho. Además de eso está la carrera judicial, que es lo que acabamos de decir. Y además de eso se puede ser abogado del tribunal. Se puede hacer muchas cosas siendo abogado. Otras carreras, tal vez más exigentes, tal vez más precisas,
otorgan un título que limita el ejercicio en el futuro. ¿Me explico? Entonces, yo defiendo mucho estas cuestiones porque, bueno, ayudan, vuelvo a insistir, uno es médico, farmacéutico, odontólogo y solo es eso. Nosotros somos un montón de cosas, hasta abogado, en el sentido genérico interno. Bueno, relaciones laborales, derecho, veo que tenemos enorme mayoría de abogados. Bueno, avanzamos sobre la cuestión. Ustedes van a ver conmigo, yo me voy a dedicar esta clase y 3 clases más exclusivamente a ver el tema Estado. Vamos a profundizar sobre el tema Estado. Como les dije yo, es un capítulo así de chiquito, pero tremendamente importante. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que yo le voy a dedicar 4 o 5 clases a un temita que pareciera que puede ser leído en una siesta? Y bueno, y esto es porque el Estado, porque la estructura Estado, el concepto de Estado es un concepto tremendamente importante en la sociedad actual, porque todos los pueblos de la tierra que tienen algún tipo de organización son un Estado. Todo el mundo está integrado por una cantidad de estados que más o menos son unos 200, más o menos, según las Naciones Unidas son 196, después hay otros ahí en el medio que todavía no están, necesitan lo que llamaríamos el reconocimiento de otros para terminar de consolidarse, que los acepten en la comunidad de los estados, pero hay 200 países del mundo, solo 200, que responden a diferentes tipos de sociedades con sus características, cuestión que vamos a ver cuando avancemos un poquito. Pero lo que estamos viendo es que es la estructura más importante que ha construido el ser humano. Y desde hace más o menos unos 600 años, fines del 1400, las sociedades empezaron a constituirse como hoy los concebimos al Estado moderno. O sea, las características del Estado moderno se consolidaron hace más o menos 600 años, 1400 y pico, aparecen en el mundo los primeros estados y esa forma de organización, que al principio era una forma de organización de un par de comunidades, de un par de naciones, de un par de grupos humanos, tuvo éxito, funcionó y fue imitado por otros grupos humanos. Y se fueron construyendo estados y todos tienen los mismos elementos, las mismas características, en líneas generales funciones parecidas, con sus más y con sus menos, porque las funciones muchas veces dependen de las cuestiones culturales y muchas veces dependen, por supuesto, de las cuestiones ideológicas. No es lo mismo un estado norteamericano que un estado en Bolivia, ¿no? En cuanto a objetivos. Así que eso después lo veremos, ¿no? Y entonces esta forma de organización fue imitada y hoy la única forma de organización que tienen los pueblos del mundo que tienen algo más o menos consolidado y serio es, somos un Estado. Entonces nosotros miramos el mapa y vemos que hay estados, estados, estados y solo son estados. Bueno, lo que vamos a estudiar nosotros es su importancia, por un lado, genérica y la importancia particular. Porque yo, por ejemplo, y vamos a intentar que ustedes me comprendan lo mejor posible. Les voy a contar algo de mi vida, algo mío de hoy. Yo me levanté, yo doy clases en el curso anterior a ustedes. Tienen que saber que yo doy clase en el curso de 7 a 9 y después doy de 9 a 12, a 11. El que no pueda venir a las 9, pero sí puede venir a las 7 por alguna razón, solamente me manda un mensaje, yo le mando el link, se suma a la clase de las 7 y no pierde la clase porque yo las llevo en paralelo, ¿me explico? O sea, yo repito las 2 clases, ¿me explico lo que les quiero decir? Para que sepan ustedes si tienen alguna necesidad algún día, para mí es exactamente lo mismo que estén a las 7 que estén a las 9. Entonces, volviendo a la cuestión, yo les voy a contar algo para que vean el rol del Estado en nuestras vidas, que es lo que a mí me interesa
como parte de la explicación de por qué le damos tanta importancia. ¿Por qué es importante? Porque el Estado está en mí de mucho más de lo que nosotros nos imaginamos o de lo que nosotros advertimos, porque a veces lo que sucede no lo vemos por la cotidianeidad, porque no nos parece llamativo. Pero yo les voy a hacer, voy a tratar en un par de minutos de darles hacerles un comentario de mi vida, de mi mañana, para que ustedes comprendan cómo funciona esto. Yo me levanté esta mañana a las 6 de la mañana. Tenía clase a las 7, hasta que me di un baño, hasta que hice esto, bla, bla. Desayuné, bueno, me levanté. Sonó el despertador de mi teléfono celular. 6 de la mañana. Primer acto, prendo la luz. Segundo acto, me fui a la cocina. Puse la pava eléctrica con agua. Abrí la heladera y saqué pan lactal y saqué una tostada y la puse en la tostadora. Saqué un pote de queso light que uso para mentirme que estoy bajando de peso. Saqué una mermelada preparándome para hacer una tostada con queso y mermelada. Saqué 2 sobrecitos de mate Taragüí y los puse en una taza porque me gusta el mate más cargado y no puedo tomar mate por infusión porque me genera acidez. Así que lamentablemente me privo del mate y ahora tomo el mate en saquito. Eso hice en 1 minuto y medio. Prendí la radio, prendí la computadora, desayuné, me bañé, me lavé el pelo, me lavé los dientes, vine para acá, volví a ver la computadora, entré a internet, leí un poco los diarios por arriba. Todo eso hice hasta las 7 de la mañana. Me conecté al Zoom y di clase a un grupo como ustedes, 10, 12 chicos, clase. Hagamos de cuenta que ya son las 10:30, 11 menos cuarto y nos vamos. Yo de acá me voy a poner, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a volver a prender la radio para saber qué temperatura hace, porque así sé si tengo que salir con campera, con paraguas, con bufanda, cómo va a ser el día, digamos, porque yo voy a salir a las 11:15 y voy a volver a las 7 de la tarde, más o menos. Salgo y me voy a la esquina de mi casa a 2 cuadras y tomo el 17 para ir a mi oficina. Cuando tomo el 17 para ir a mi oficina, pago con esto, que sube. Me bajo, voy a la oficina, doy una vuelta, seguramente 1:15, 1:30, con alguno de los muchachos que está. Iremos a comprar algo en algún lugar y vamos a comer en la oficina o comeremos si tenemos ganas en algún bar de la zona. Vuelvo en subte, porque me gusta volver en subte porque me hace caminar, entonces me bajo más lejos y entonces ya 7 de la tarde camino. Me visto, por supuesto, camisa. Bueno, mi día. Todo lo que les he dicho pasa dentro del ámbito del Estado desde el minuto cero. Este fue mi despertador. ¿Qué es esto? Teléfono celular cuya compañía es, creo que en mi caso es Movistar. ¿Qué es Movistar? Es una compañía a la que el Estado le ha dado una concesión, junto con otras 3, que son Personal y, bueno, Nextel, y no me acuerdo cómo se llama la tercera. 4 compañías, el Estado les ha dado la concesión para que brinden este extraordinario servicio que es el celular. Pero ahora el celular tiene ¿qué? Alarma. Entonces yo puse la alarma a las 6 de la mañana. ¿Qué es las 6 de la mañana? O sea, me despertó el Estado, un aparato que el Estado le ha dado una concesión. ¿Pero qué son las 6 de la mañana? Es la hora argentina. ¿Y por qué no son las 6:30? ¿O no son las 7? ¿O las 5?
porque el Estado argentino adhirió a la Convención del Tiempo y de no sé qué, de Greenwich en Inglaterra, y entonces nos toca 3 horas al oeste del meridiano de Greenwich y qué sé yo, y esa es la hora nuestra. O sea, la hora es la hora oficial. No hay otra hora, no son en este momento las 10:57, son las 9:57 porque el Estado Nacional dice que son las 9:57. Ahora, segundo acto, luego de haber apagado la alarma, porque ustedes saben lo molestas que son las alarmas, prendí la luz. ¿De dónde viene la luz? De una empresa estatal que genera la luz, Edenor y Edesur, no, son privadas, a las que el Estado les ha dado la concesión para que tengamos luz, imprescindible del mundo moderno. Hace 500 años nos hubiéramos levantado con una vela y hoy nos levantamos con la luz. Pum, prendemos la luz, imprescindible, no tenemos luz, nos queremos morir. Pero eso, el Estado es el que le ha dado a 2 compañías, Edenor y Edesur, la concesión para este servicio. Caminé a la cocina, cargué con agua la pava eléctrica. ¿De dónde sale el agua? De una empresa pública. ¿Y el agua la puedo tomar? Por supuesto. ¿Y por qué la puedo tomar? Porque el Estado se encarga de que el agua esté en buen estado, de salubre, para que la pueda tomar. Es agua para tomar. Sigo el Estado, yo no me vestí todavía y el Estado está conmigo. Ahora, abro la heladera y saco un pan lactal. Ese pan, si yo lo doy vuelta al paquete donde tengo el pan lactal, dice que ha sido certificado por el Instituto de Bromatología para ser comido por mí. Perfecto. O sea, el Estado se preocupa, ha armado una empresa, una compañía, una dirección que va a mirar que la comida que yo ingiero esté en buen estado. Pero además dice pan lactal. ¿Yo puedo tener una empresa que fabrique pan lactal? No, porque el nombre de pan lactal ha sido registrado en el Instituto Nacional de Marcas y Patentes por la empresa Pan Lactal para que sea la marca de esta cosa, ¿cómo se llama? Del pan lactal. Lo mismo el queso, Casanto. Yo no puedo hacer queso Casanto, que viene regulado y dice que ha tenido la cadena de frío, las vacas han sido bien tratadas, todo eso dice el queso. Y además dice Casanto, marca protegida por el Estado. Entonces yo voy a tomar un mate taragüí, voy a tomar un pan lactal, voy a tomar un queso, voy a comer un queso, voy a comer mermelada, todo tiene una marca protegida y yo tengo la certeza, cuando fui a Coto y saqué la mermelada, y saqué el queso, y saqué el pan lactal, de que eso ha sido mirado por el Estado, que está mirando de que yo coma productos que puedo comer. Porque hay una hiperestructura del Estado que está mirando cómo se fabrica el pan lactal, cómo se fabrica el queso. Yo no he pedido ni he hecho nada, estoy ahí. Todo esto es en mi casa 3 minutos después que me levanté, o 5, menos, una taza de mate tarda poco, y una tostada también. Todo eso. Ahora, vengo y prendo la radio. ¿Qué es la radio? ¿De dónde sale la voz del locutor o la música que escucho? Sale de una frecuencia que el Estado le ha otorgado a una empresa para que nos dé ese servicio. Prendo la televisión. ¿Y qué es Fiber? Lo que es este Telecentro? Lo mismo. Una concesión para darnos este servicio que hoy es prácticamente imprescindible para nosotros. Todo esto, el Estado está en mí. Y yo no me había dado cuenta. Ahora, a las 7 de la mañana empiezo la clase con otros chicos que quieren ser abogados o cientistas políticos, colegas de ustedes, de la Facultad de Derecho de la UBA. Entonces, ¿dónde están ustedes virtualmente, pero en realidad están en una clase de la UBA, aunque la estemos dando por televisión, por internet? Ustedes son estudiantes de una universidad pública nacional y yo soy un docente de una materia contratado por el Estado para darle la materia a ustedes porque se supone que yo sé sobre Estado y no sobre matemática y ustedes quieren ser abogados. Me ha contratado el Estado para que yo les enseñe a ustedes, chicos. Y ustedes están buscando el título para ejercer, para ser abogados, o acá
relaciones de trabajo, como me decía uno de los compañeros de ustedes, ¿me explico? Que son títulos que entrega el Estado. Lo que antes de esto estábamos hablando de la competencia, de lo que se puede hacer. Entonces todo esto es una relación donde yo estoy acá porque el Estado me paga a mí para que yo les hable a ustedes, y ustedes, para poder ascender en la carrera de la búsqueda del título, tienen que cumplir con un reglamento que ha hecho el Estado que dice: para ser abogado tiene que aprobar ciencia política. Ah, pero yo no sé la materia. Acá dice la ley hecha por el Estado que si no aprueba ciencia política no entra a la universidad. Y si no, váyase a una privada. Así de duro. Que también tiene sus reglamentos y también tiene sus leyes, y por supuesto ha sido aprobada por el Estado y cumple con la Ley de Educación Superior, la famosa LES. Seguimos con el Estado y todavía yo no he salido de mi casa. Ahora, si salgo de mi casa, vuelvo, chicos, hay hasta otra moneda para pagar el colectivo. Ayer di clases en La Matanza. Estaba en el break de la clase, porque tengo una clase larga de 4 horas, porque para facilitarnos ir a La Matanza nos agrupan el curso en una sola, ¿no? Estaba a las 10 de la mañana queriendo tomar un café y no tenía billete de 100 pesos. Y uno de los chicos me dice: profesor, use la SUBE. Y compré un café en la máquina con la SUBE, que es una moneda particular del Estado. El tipo que pone el café confía en que cuando presente la liquidación, la SUBE le va a transferir la plata. Ahora, yo pago el 17 con esto. ¿Y dónde tomo el 17? Cuando yo salgo en la puerta de mi casa, saco la mano así y digo: che, 17, vení. No, yo voy a la parada. Y díganme, ¿qué es la parada del 17 y qué es el 17? El 17 es una empresa de transporte público que el Estado le ha asignado un recorrido y le ha dicho: usted va a parar acá, usted va a parar allá, va a parar allá. No para en la puerta de mi casa, no hago yo: che, no me venís a buscar, no es un taxi. Pero estamos en una empresa de transporte que el Estado le ha asignado un recorrido en la parada que tiene que estar pagando con una moneda especial. Ahora, y cuando yo salgo en el 17 rumbo a mi oficina, la primera pregunta que yo les hago: ¿para o no para el transporte algunas veces antes de dejarme en la parada predeterminada? Claro que para. ¿Y por qué para? Para porque está respetando las normas de tránsito, que son las leyes del Estado argentino. Cuando el semáforo se pone en rojo, el chofer automáticamente dice: acá el Estado dice que tengo que frenar. ¡Pum! Frena. Ese es el Estado. Está el Estado presente en la calle ordenando el tráfico en algo elementalísimo como es nada más ni nada menos que el semáforo. Nosotros desde salita de 3 sabemos que si es rojo, paramos, y si es verde, cruzamos. ¿No? Es muy común ver a las maestras con los chiquitos agarrados de la mano, que parecen monitos atados así, que van llevando ahí, y la maestra les dice: 3 años tienen, y ya saben que el color rojo es una cosa y el color verde es otro. Y eso es una ley, eso es una norma de convivencia dentro de esta estructura tan especial que es el Estado. Fíjense ustedes, todo esto es lo que pasa y no nos damos cuenta. Cuando yo me visto, miren, mi camisa está teñida, las rayitas, la tintura que usan para la camisa es una tintura que ha aprobado el Estado para que sea puesta en telas que puede usar el ser humano. Porque hay otras tinturas que, por ejemplo, pintan paredes que no son de uso humano, o pintan barcos que menos son. Entonces, el Estado ha estado cuidando los elementos con los que han teñido la ropa de los colores que nosotros usamos. ¿Y esto qué es, chicos? Mi anteojo. Yo no puedo salir sin anteojos. Tengo 2 pares. Tengo uno para ver de cerca y otro para ver de lejos. ¿Cómo funcionan los anteojos? ¿Quién me da los anteojos? El día que yo dejo de ver o me doy cuenta que veo menos, voy a un médico. ¿Quién es un médico? Un señor al que el Estado le ha dado un título con una competencia especial vinculada a la salud. Y el oftalmólogo es una especialidad de un médico que ha estudiado el tema ojos. Y dice: sí, don Oscar, usted necesita anteojos. ¿Y dónde voy yo a hacerme los anteojos? A una óptica.
que es otro señor que tiene un título del Estado que sabe hacer pulir los vidrios para que los vidrios yo pueda ver. O sea, el Estado se ha metido con mis ojos. Y esto simplemente es un mini paneo de dónde está y lo que hace el Estado en las cosas nuestras diarias. Algunas cosas que son de uso cotidiano permanente. El colectivo, el subte, el agua, la luz, el gas, la nafta. Eso, en todo está metido el Estado. Está metido en nuestra ropa. Escúcheme, yo me baño y uso un shampoo que ha sido aprobado por el ALMAT, que es la empresa del organismo del Estado que controla los medicamentos. El dentífrico que uso es un dentífrico aprobado para que cuando yo haga este movimiento me lave los dientes y no se me caigan como le pasa a Tony en las películas. Entonces, estas son las cosas que yo quiero destacar, que ustedes quiero que vean y entiendan. ¿Por qué le damos tanta bola a esto? Bueno, nos dedicamos a esto, miramos mucho esto, muy especialmente y particularmente porque está en nuestras vidas de una manera única, porque no podemos evitar ni siquiera podemos dejar de estar en el Estado. El Estado está en nuestras vidas de manera tal que está desde antes que nacemos hasta que después que nos morimos. Un chiquito que está en la panza de la mamá y tiene 3 meses de gestación y el papá muere, ese chiquito tiene derecho al apellido, tiene derecho al patrimonio, a pensiones. O sea, el Estado lo va a proteger antes que nazca. Va a estar presente en ese chiquito. Y el día que yo me muera, va a haber un juicio sucesorio y van a decir el auto de Oscar es para fulano, si tiene ahorros en el banco es para mengano, mi patrimonio va a ser repartido. Y si yo me muero y mi viuda me sobrevive 20 años, mi viuda durante 20 años va a cobrar una jubilación que le va a dar el Estado aunque yo me haya muerto hace 20 años. Sí, es muy fuerte la presencia del Estado. El debate del hoy, el debate del presente, si tiene que haber más Estado, tiene que haber menos Estado, están los que dicen falta y están los que dicen basta. Hoy escuchaba a una señora que le hacían un reportaje en la radio, que estaba en un piquete ahí de los que están acampando en la zona de Plaza de Mayo. Y ella reclamaba más. Dice, yo no, lo que necesitamos es que el Estado esté más. Y luego entrevistaban a otro y ese otro decía, no puede ser que les den, cada vez el Estado tiene que darle menos. O sea, el planteo de si el Estado tiene que meterse más o menos es una cosa vigente. Y es válido que algunos piensen que falta y algunos piensen que sobre. Eso es un tema de ustedes, de cada uno de ustedes, cómo piensan ustedes. No seré yo quien se pare acá y diga, quiero más Estado o quiero menos Estado. No está en mi ánimo y trato de no hacer algo que yo llamo bajar línea. Yo soy el docente, yo trato de enseñarles, pero no trato de hacer política ni bajar línea ideológica. Cuando hablamos de algún tema en especial, yo podré decirle, esta es mi opinión, no necesariamente la tienen que seguir, ustedes son libres, construyan su cabeza, sus cosas, cada uno como les parezca, pero yo no siento que el Estado me ha puesto para seguir con el tema. El Estado me ha puesto en este lugar, me ha dado este trabajo y yo no puedo usarlo para hacer propaganda política. Entonces yo trato de no hacer política desde acá, no bajar línea. Si quieren hablar de un tema en particular, hablamos de un tema particular. Este es un año especial, este es un año donde hay elecciones, donde el debate político está mucho más exacerbado, mucho más vigente, mucho más presente, porque tenemos elecciones ahora. En 2 meses se presenta, y nosotros vamos a hablar de temas electorales. Uno de los temas que van a ver con Pablo es cómo se elige el presidente, cómo se elige un diputado, cómo se elige un senador. Ustedes votan. Conmigo van a ver partido político, o sea, inevitable hablar de política. La materia se llama ciencia política. Y no se olvide que yo empiezo hablando de Estado y quiero que sepan que hay 2 cosas que tienen que ver con el Estado que son muy importantes.
La primera cosa que tiene que ver con el Estado importante son las cuestiones vinculadas al poder. Porque a nosotros nos importa el Estado, porque el poder que tiene el Estado es un poder que nos atraviesa a nosotros. No es el poder del papá, que puede tener poder en la mesa de la casa, no es el poder del jefe que puede tener poder en el trabajo. Es un poder invisible que nos atraviesa. Cuando Alberto Fernández toma una decisión, la toma y nos toca a todos, nos guste o no nos guste. Esa es la importancia del poder. Por eso nos interesa a nosotros este ámbito tan particular. ¿Y por qué? Porque el Estado es el ámbito donde se desarrolla la lucha política que lleva al poder, en este espacio. La lucha política que nosotros estamos viendo en los diarios, la pelea, los enojos, los acomodamientos, los reacomodamientos que hay en la política cotidiana, tienen que ver con un grupo de personas que está soñando con llegar a la Casa Rosada. Con razón o sin razón, con más apoyo, menos apoyo, más loco, menos loco, hay un grupo de personas que está en carrera queriendo llegar a suplantarlo a Fernández. Fernández sabe esto, por supuesto, si son las reglas de juego de este Estado. Que va a haber elecciones y que o lo vamos a reelegir o lo vamos a reemplazar por uno de su mismo grupo o lo vamos a reemplazar por otro que no es de su grupo. Pero esas son las tres opciones que hay, no hay más. No hay más. Y entonces lo que estamos viendo es esto. Entonces vamos a hablar de política, de sistemas electorales, vamos a hablar de candidatos. Y todo eso es porque están buscando la lapicera, la hiper super lapicera que es la lapicera del presidente, que es la que va a firmar y a decidir cuestiones que nos importan a nosotros. Va a tener que ver con la jubilación de tu abuelita, va a tener que ver con mi salario de docente, va a tener que ver con una serie de cuestiones importantes para nosotros. Viajamos, no viajamos, una serie de cosas van a depender de la lapicera de un señor. Entonces, por eso lo miramos. ¿Y dónde funciona todo eso? Y funciona en el ámbito del Estado. Y nosotros tenemos la suerte, no me gusta usar la palabra suerte, pero bueno, la vamos a usar en este caso, de ser uno de los 35, 40 países del mundo, sobre 200, que elige democráticamente a sus autoridades. Los que nos gobiernan, Fernández, Macri antes y el que vendrá después de Fernández, los elegimos nosotros. Elegidos en el sentido de que participamos del momento en que todos fuimos a votar y construimos esa mayoría, esa legitimidad de muchos votos para que salga elegido alguien que tenga un mandato y diga, bueno, conduce 4 años. Nos gusta, no nos gusta, nos enojamos, nos peleamos, nos paramos a acordarnos de su familia o aplaudirlo, eso es otra historia. Es un tema muy personal, ¿no? Por supuesto, eso ya depende de cada uno. Por eso yo en esas cuestiones trato de ser lo más, y voy a tratar de ser lo más equilibrado posible con las autoridades, que la vamos a usar mucho de ejemplo, pero nunca para denostarlos, nunca para decir, para hablar mal, porque no es esa la tarea. Lo vamos a usar como ejemplo. Cuando nos referimos al que estaba, a los que estuvieron, siempre con mucho respeto, mucho respeto. Lo vamos a ver institucionalmente, no desde una barricada política, porque eso es otra cuestión, es en el ámbito privado. Esto es como si fuera una cosa pública, entonces yo no puedo usar esto desde mi punto de vista para hacer las cosas de esa naturaleza. Esa es mi idea. Estas cuestiones que les estoy contando explican por qué nosotros le vamos a dar al Estado un lugar especial en nuestra carga horaria. Nos vamos a dedicar, no vamos a verlo en un minuto. Vamos a profundizar porque es tremendamente importante y está en nuestras vidas todo el tiempo, como he intentado demostrárselo todo este tiempo. ¿Mm? Esto es así. Un segundito, por favor.
perdón, pero estoy con una falla en mi cargador. Cada 2x3 me quedo sin teléfono. Cuando creo que está cargando, se está descargando. Bueno. ¿Estamos? Más o menos les queda claro lo que estamos hablando. Más o menos tenemos una idea de cómo funcionan las cosas. Bueno. Dudas, preguntas, por favor, no dejen de hablar, no dejen de preguntar. Yo en la medida de mis posibilidades contesto y si no, prometo la respuesta para la otra semana. Y les pido que si hablamos de algún otro tema, si sale alguna otra cuestión propia del momento inclusive, no tengan problema en preguntarla, yo responderé. Lo único que yo pido cuando hablamos de casi de cualquier tema, tanto de la materia como que no es de la materia, pero que es de actualidad, y ustedes quieren tener otra opinión, es que seamos respetuosos. Respetuoso al preguntar, respetuoso al escuchar la respuesta, porque no puede ser una respuesta que no les agrade, y en la medida de lo posible fundar la pregunta. Es decir, preguntamos con cierto fundamento, propio de estudiantes universitarios. Bueno, chicos, vamos a tratar de pasar un poquito más al corazón de la materia. Yo voy a referirme a Estado y voy a hablar de 4 o 5 cosas. Voy a hablar de elementos del Estado, voy a hablar de características del Estado, voy a hablar de funciones del Estado, voy a hablar de evolución histórica del Estado y voy a hablar del concepto nación, que es un concepto, digamos, especial, particular. Bueno, tanto elementos como el concepto de nación no están explícitamente en el texto de Abal Medina. No están explícitamente en el texto de Abal Medina, pero yo he descubierto con el paso del tiempo y enseñando esta materia en otros lugares o materias parecidas, ¿no? Vinculadas, que ayuda pedagógicamente ver estos dos temas para terminar de entender en profundidad lo que queremos ver. Ayuda, es importante. Entonces, vamos a comenzar por elementos. Vamos a ver elementos, características, funciones, evolución histórica y nación. Abal Medina no se refiere a ellos explícitamente, pero sí implícitamente. Le da un lugar. Entonces vamos a ver elementos del Estado. Los próximos 20 minutos vamos a ver elementos del Estado. Y continuaremos la clase que viene. No se olviden que yo los voy a contactar por Zoom, que les voy a mandar 1 o 2 días antes las coordenadas para que nos veamos, cosas por el estilo. Existen 4 elementos fundamentales para entender o distinguir una estructura a la que llamamos Estado. 4 elementos. Uno de ellos, el primer elemento, es el elemento territorio. Y cuando hablamos del elemento territorio hacemos una distinción muy particular porque vamos a hacer un comentario contundente que dice, señores, no hay estado de la tierra, sino no hay un estado que no sea dueño de un pedazo de tierra. Y cuando digo dueño lo digo en el sentido de propietario. Esto es mío. Bueno, para ser un estado con todas las de la ley, tiene que tener poder, propiedad sobre un pedazo de tierra. Ese pedazo de tierra puede ser inmenso, como Rusia, que tiene 18 millones de kilómetros cuadrados, o como Brasil, Canadá, Estados Unidos, China y Australia, que tienen 8 o 9 millones de kilómetros cuadrados, que son súper grandes. O pueden ser pequeñitos, muy pequeñitos, como por ejemplo el Vaticano, que es un estado hecho y derecho, pero que es solamente dueño de 2 kilómetros cuadrados. Para que se den una idea lo chiquito que es el Estado. Una cosa chiquita, chiquita, eso es el Estado de Vaticano. 2 kilómetros cuadrados. Nada de una superficie mínima, teniendo en cuenta que el mundo tiene 150 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, cuando ustedes observan un mapa, un planiferio,
que tiene colores, o un mapa mundi, lo que van a ver es que cada color pertenece a la pertenencia de ese estado, de ese pedazo de tierra. Vemos un mapa mundi multicolor, un planiferio multicolor, y eso se corresponde con cada país. Para ser Estado, yo le diría que es imposible si no tiene tierra. Podrá ser otra cosa, podrá ser una nación muy poderosa que quiere cambiar, que quiere convertirse en Estado, podrá ser un organismo supranacional importante como puede ser la Comunidad Europea, como puede ser las Naciones Unidas, puede ser una comunidad que quiera ser, como por ejemplo los catalanes o los vascos que dicen queremos armar nuestro país. Bueno, pero para armar el país, para terminar de ser un país independiente, soberano, tienen que ser dueños de ese pedazo de tierra que ellos dicen que es de ellos, que les pertenece y de donde quisieran armar el país de ellos. Bueno, pero para eso necesitan una serie de factores, entre otras, el título de propiedad, y no lo tienen. Porque el dueño del pedazo de Cataluña, en general, para decirlo en idioma coloquial, son los españoles. Y los españoles dicen, no los vamos a dejar hoy, al hoy, ¿no? Por supuesto, la política tiene como una de sus virtudes la evolución, el cambio, una de sus características, no de sus virtudes. Entonces puede cambiar el día de mañana. Pero hoy los catalanes quieren amar un país y los españoles le dicen no. Los vascos quieren amar un país y los españoles le dicen no. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que tener presente para cuando observamos esta cuestión. Muchos quieren ser, pero no pueden. En muchos lugares del mundo hay conflictos o eventuales conflictos, potenciales conflictos de sociedades que dicen no queremos seguir siendo españoles, queremos ser catalanes, no queremos ser franceses, queremos ser corsos, no queremos ser ingleses, queremos ser escoceses. ¿Por qué? Porque dicen que tienen diferencias irreconciliables, porque no son lo mismo, múltiples razones, en general basadas en lo que nosotros vamos a ver un poquito más adelante, que es el concepto de nación, es decir, un grupo que tiene características diferentes a otro. Idioma, religión y una serie de cosas que hacen que digan no somos lo mismo. Bueno, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora vamos a tratar de cerrar el concepto de territorio. Como le dije yo al principio, cuando traté de explicarle cuál era mi criterio para enseñar y para tomar examen, yo le dije, no me interesan los conceptos. No tengo tal nivel de petulancia para creer que mis conceptos son los mejores y los otros no se escuchan. Ahora, lo que sí quiero es que ustedes distingan y conozcan y sepan reconocer un Estado, de algo que no es Estado. Entonces, una de las primeras cuestiones que uno aprende cuando dice Estado sí, Estado no, es, che, ¿es dueño de un pedazo de tierra? Si es dueño de un pedazo de tierra, es un Estado. Aprender a distinguir esta cuestión de otras cuestiones. Ser Estado implica tener posesión concreta y reconocida por terceros del pedazo de tierra que habita. El reconocimiento del tercero se convierte en un elemento clave, porque si no me reconocen otros, quiere decir que lo que yo tengo es litigioso. Si lo que yo tengo no está claro si es mío o es chileno, o si es mío o es brasilero, o si es mío o es boliviano, no soy dueño efectivo. No tengo el título de propiedad. Está en manos de un juez que está decidiendo si es de fulano o mío. Entonces, la efectiva posesión de ese pedazo de tierra reconocido por la comunidad internacional es una condición. Vuelvo a insistir, los catalanes dicen nosotros tenemos que ser un Estado porque somos dueños de este pedazo de tierra, pero no pueden conseguir un Estado de la tierra que diga sí. No, todos reconocen a España. Si España se parte y en esa partición le ceden un pedazo a los catalanes para que armen su país, es otra cuestión. Pero en principio eso no ocurre.
Entonces, cuando uno mira, dice, ¿quiénes son estados? Los que son dueños de la tierra. ¿Sí? Un tema importantísimo. Y por supuesto, vuelvo, tenemos múltiples ejemplos de lugares donde hay disputas de grupos que quieren partir lo que hay para crear lo propio, con diversa suerte, muy diversa suerte. En general, no lo pueden hacer. Y lo que yo conozco de esto desde el punto de vista histórico es que esta cuestión en general se resuelve a los tiros. La violencia es el mecanismo por el cual se consiguen estas particiones, digamos, termina en una guerra que al principio aparece como civil y después termina siendo una guerra tremendamente fratricida, por construir algo que en realidad lo primero que han hecho es destruirlo. Pero bueno, el hombre parece ser que siempre va a ser así. Históricamente, y pensemos en nosotros la única manera que tuvimos de construir la Argentina fue primero independizarnos de España, y esa independencia, ¿cómo fue? A los tiros, objetivamente. Todos los países latinoamericanos también, digamos, la excepción es una ruptura o un nacimiento de un país, una división de un país o el nacimiento de un nuevo país pacíficamente. Lo normal es que la violencia sea parte de, e inclusive, luego lo vamos a ver cuando veamos evolución histórica, la construcción inicial de los países es un proceso con mucha dosis de violencia. Pero bueno, lo vamos a ver, digamos, no, tampoco es 100%. Entonces, resulta que a Pero Oscar, nosotros... disculpa, no hay país que haya nacido en la paz absoluta. O sea, creo que el Bueno, ser humano ya de por sí es siempre toda la posesión a través de la violencia. sí, pero O hay. no, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, el, la República de Checoslovaquia se dividió pacíficamente en la República Checa y en la República Eslovaca hace como 20 años, en un acuerdo donde dijeron, bueno, es un ejemplo de división sin conflicto en ese momento. Por ahí, si nos vamos a la historia, si estuvieron peleando hace 200 años, entonces no tenía sentido que estén juntos, bueno, pero lograron este tema. Escocia está en proceso de separación de Inglaterra a través de un plebiscito. Lo han votado hace 2 años, y los que están a favor de permanecer en el Reino Unido de Gran Bretaña han ganado 51-49. Ahí la mitad dice que sí, la mitad dice que no, y todavía son. Los canadienses quieren partir el país en la parte francesa que habla francés y la parte que habla inglés, y han tenido una especie de plebiscito y también ha salido ahí 49-51, y todavía están unidos, pero es muy probable que a corto plazo nosotros veamos que va a haber un nuevo intento y tal vez el grupo que quiera partirlo logre, y eso se van a partir pacíficamente, creo yo. Eh, en África, un país, uno de los países más antiguos de la historia, que es Etiopía, se dividió en dos. Se dividió en Etiopía y en Eritrea. Y se dividió teóricamente pacíficamente, pero luego hubo un conflicto bélico, pero no vinculado exactamente a la división. Pero es como dice usted, yo podría decirle que, sin equivocarme, el 80% de los países del mundo son orígenes tienen como un origen un conflicto bélico. Si nosotros agarramos el mapa americano, de Estados Unidos para abajo, Canadá es un caso especial, todos han sido fruto de revolución, la norteamericana y la nuestra, nosotros independizados de España, ¿no? Y los países africanos, la mitad de los países africanos son como origen de una guerra. Excepcionalmente, los ingleses fueron los más piola y fueron soltando, entre comillas, si vale la palabra, a sus colonias. Cuando vieron que la presión era muy grande, les dieron la independencia. La India, Australia. ¿Eh? No, no, en cambio, los franceses, por ejemplo, que fueron un gran país colonialista, la mayoría de los países que se independizan de Francia y pasan a construir un país nuevo, por ejemplo, Argelia, son frutos de la guerra.
cuando hablo de guerra, estamos hablando de mucha sangre, mucho conflicto. Pero bueno, y si vemos la historia europea, yo les diría que los primeros países que se constituyen como Estado, lo vamos a ver después, pero yo me adelanto, por ejemplo, un ejemplo típico, Francia, otro ejemplo típico, Inglaterra, otro ejemplo típico, España. Esos tres primeros países son como los primeros estados modernos de la Tierra. Esos tres países tuvieron un proceso interno violentísimo para lograr la unidad territorial, porque esos países estaban fragmentados en pequeños reinos, ducados. La organización previa a ser un Estado moderno era el feudalismo, que tiene como característica la dispersión del poder. Yo leí hace poco un trabajo, por ejemplo, que solo en Gales, que es una región de Inglaterra, una región chiquita, porque Inglaterra es un país de 240.000 kilómetros cuadrados, chiquito, es una décima parte de la Argentina, menos que una décima parte de la Argentina, para que se dé una idea del tamaño de Inglaterra. Varias Inglaterras caben dentro de la Argentina. Solamente en Gales, que es una cosita chiquita, que es como si yo le dijera, no sé, en La Rioja, 300 feudos. Entonces había que convencerlos de que tenía que ser una unidad, no 300. Bueno, ese proceso de unidad es un proceso que se hace con un garrote enorme y le vamos pegando uno por uno más o menos. Algunos dirán, no, no me pegues y no habrá sangre, pero los primeros, los que se hicieron los machitos, ¿sabe qué? Ligaron para el campeonato del mundo. Pero bueno, son comentarios poco ortodoxos y poco académicos de mi parte, pero objetivamente es así. La fuerza fue la clave y el que tenía la fuerza la usaba o la amenazaba, que era bueno, o vení conmigo o te pego varios tiros y palazos. El que tenía razones y fuerzas resistía y el que no decía, bueno, me sumo. Ahora lo vamos a ver a todo esto como parte de los conceptos que su pregunta me ha llevado a mí a cambiar un poquito. Entonces, cuando hablamos de territorio, tenemos que ver este elemento como un elemento clave, sin el cual no podemos ver un Estado. Pero es importante que nosotros tengamos presente que el territorio no solamente es la plaza de la esquina, mi departamento. Territorio abarca 4 dimensiones jurídicas, digo porque ustedes van a ser abogados. Entonces, cuando yo hablo del territorio nacional, es muy importante tener presente que no solamente es un campo de soja, la montaña de la esquina, el dique en Córdoba o la plaza donde juegan mis nietos, sino el subsuelo, por ejemplo, es una dimensión del territorio muy importante porque el subsuelo está fundamentalmente lleno de riqueza, petróleo, gas, minerales y agua hoy. Entonces, eso está abajo. Entonces, los argentinos, el Estado argentino es el propietario de eso que está allá abajo. Entonces, hay que contemplar desde el punto de vista legal y político, y si quieren, voy a usar una palabra que no me gusta, pero estratégico, esto no es un tema menor, lo que hay abajo. A veces no lo vemos. Luego está otra dimensión tan o más importante que todas, que es la dimensión del espacio aéreo. Si nosotros pensamos en nuestro contorno, en el límite nuestro, como ese dibujo tan especial que tiene la Argentina en su territorio, y tiramos una línea imaginaria hacia el espacio, todo lo que es espacio es el espacio argentino. Espacios donde, por ejemplo, cruzan los aviones. ¿Cómo va un avión de Santiago de Chile a Montevideo? Tiene que cruzar por la Argentina, sí o sí. Ahora, ¿cómo cruza? Cruza por mi espacio aéreo, porque yo tengo un convenio firmado seguramente con LAN Chile y con el aeropuerto de Montevideo, para el cual, si es un viaje civil, no hay problema, me avisás, chao, paso a tal hora, tomo tal rumbo para que no choque con otro.
pero ese espacio aéreo es importante. Ahora, la pregunta del millón es hasta dónde llega ese espacio aéreo. Bueno, hoy dicen que anda más o menos en 35.000 metros, que es la dimensión en la que se puede alcanzar con medios modernos. Por arriba de eso tenemos satélites meteorológicos, satélites de comunicaciones, de internet, de teléfono, todas esas cosas, y militares. Eso ya hemos perdido, digamos, no tenemos forma nosotros de frenar esa mirada, esa intromisión, ¿no? Pero nosotros tenemos un espacio aéreo que también forma parte de nuestro territorio. No es algo que podamos tocar, porque yo el aire no lo toco. No es como la plaza, que yo sé que es un pedazo de tierra. Pero bueno, es importante que tengamos presente que yo tengo la dimensión territorial propiamente dicha, plana, y también tengo la aérea, que es importante. Además, la aérea en la actualidad es casi incontrolable, porque el tema, por ejemplo, de las comunicaciones, la radio, la televisión, los teléfonos celulares, no es tan simple decir, no quiero que nadie transite, entre comillas, por mi espacio aéreo. ¿Cómo freno yo los 5.000 millones de teléfonos que hay que me pueden llamar de China, de Bolivia, de todo? Posible. ¿Cómo impido que cualquiera de nosotros escuche una radio Moscú, radio La Habana, radio La Plaza? ¿Cómo impido eso? Posible. Y de hecho lo hacemos permanentemente. Yo tengo un hermano que vive en Alicante, en España, y hablo una vez a la semana con él. Yo no le pido permiso a Alberto Fernández para hablar con nadie, menos con mi hermano en España. Pero puede ser que el Estado diga, no quiero que nada transite. Bueno, esa onda, porque no es otra cosa que una onda, no va por un cable, que yo eventualmente podría cortar. Bueno, esta dimensión es una dimensión del territorio argentino y hay que tenerla presente, y es una dimensión importante. Entonces, tengo lo plano, tengo el subsuelo lleno de riqueza y tengo el espacio aéreo. Y me queda la última dimensión, que es tremendamente importante, que es la dimensión del mar territorial. Yo sé que parece una contradicción decir mar territorial, porque ¿cómo es esto? Si es mar, es territorio, bueno, pero es así, el mar territorial. Y la Argentina, que tiene enormes costas, 3.000 y pico de kilómetros de costa, tiene, por las convenciones que la Argentina ha firmado y el reconocimiento que tienen los países sobre los derechos de los países costeros, 400 kilómetros de mar propio, que son 200 millas marinas, 300, la milla marina creo que es 1840, 1860 metros. O sea que cada milla marina es casi 2 kilómetros. Entonces yo tengo 2 kilómetros, multiplicado por 200, tengo casi 400 kilómetros de costa, de profundidad en el mar. Y para nosotros el mar no tan solo son las riquezas, no tan solo son los pescaditos ricos que comemos, la merluza, los mariscos, no tan solo eso, sino que en el caso nuestro, que somos un país que apunta hacia la Antártida, es el paso a la Antártida, punto uno. Yo estoy mirándolo desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Punto dos, es la comunicación ahí cruzando Ushuaia entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, que no es un tema menor. Tengo la Antártida, tengo las riquezas que tiene el mar, que pueden ser de todo tipo, tanto las marinas propiamente dichas como las minerales. Y luego tengo una cosa tremendamente importante para nosotros, que es el tema Malvinas. Está en ese lugar. Entonces, si yo digo que yo soy el dueño de las Malvinas, mi derecho de mar se va hasta la Loma del Quinoto. No tengo 200 kilómetros, tengo como 1.000. Si mi último punto de apoyo de mi pretensión es una isla de las islas que forma parte del archipiélago de las Malvinas. ¿Se dan cuenta, no? Donde estamos yendo. Entonces, mi derecho, mi superficie marina sería el doble de la terrestre. Para que se den una idea de la dimensión de lo que significa mis derechos sobre el mar, soberanos, míos, son míos, nuestros. Entonces, yo quería marcarles esto para que ustedes lo vieran
y nos diéramos cuenta que cuando yo digo territorio no es, vuelvo a insistir, la plaza de la esquina. Es mucho más largo, es mucho más complejo, es mucho más diverso, es mucho más importante y nos genera a nosotros como Estado, pero fundamentalmente al gobierno, una obligación de cuidado sobre eso. Bueno, esto es de todo, cuidarlo. Bueno, cuidarlo significa plata. Y una de las cosas que tiene que ver con la política y el Estado y el gobierno es la asignación de los recursos, que ya sabemos que no son infinitos. No es que hay, que yo me paro en la esquina y digo, che, quiero ganar 1.000.000 de pesos. No, no sucede eso. Como hay múltiples necesidades, hay asignaciones. El señor que gobierna, entre otras cosas, lo ponemos ahí para que asigne la plata, para que decida, tome una decisión política de a quién le va a dar y a quién no le va a dar, porque lo que tenemos no alcanza para todos. O no es suficiente para todos en la cantidad y en la calidad que es necesaria. Entonces, el señor ese tiene que decidir si compra un barco para proteger los recursos vitícolas de los pesqueros españoles y polacos, o construye una escuela, o un hospital. Eso es la política. Decidir sobre lo que tengo. Tengo esto, no tengo más, 5. Si las demandas son 10, acá hay 5 que no van a tener lo que quieren tener. ¿Estamos? ¿Seguimos? Nos vemos el jueves que viene. Espero que me hayan entendido. Espero haber satisfecho vuestras expectativas. Cualquier cosa tiene mi mail, me llama, me pregunta. Estoy a vuestra disposición en todo lo que pueda. Les vuelvo a pedir disculpas por no haber estado el jueves pasado. Nos vemos el jueves que viene. Les mando un saludo. Gracias.